Muy bien, y en el año de la sabiduría, el tiempo del entendimiento, hoy el Señor nos direcciona en una enseñanza que tiene como título Entendiendo la Iglesia de Jesucristo. Entendiendo la Iglesia de Jesucristo. Mira, la iglesia no es de ningún hombre. Las congregaciones tenemos nombres diferentes debido a la obediencia a la palabra, donde dicen sujetémonos a las autoridades. Nosotros, para funcionar legalmente, tenemos que registrar unos estatutos en el Ministerio del Interior. El gobierno nos concede una personería jurídica especial para funcionar legalmente, donde tenemos que rendir cuentas ante la DIAN en la parte financiera, ¿verdad? Pero doctrinalmente como tal, toda congregación independiente de la denominación católica, no hay una autoridad en la tierra, porque así lo dice la Biblia, que pueda supervisar doctrina. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? No hay ningún hombre con el permiso de Dios para que diga la interpretación correcta de la Biblia es esta. Dios en ningún momento dijo mi iglesia verdadera es la católica o la evangélica. Dios en ningún momento dijo mi iglesia verdadera son los de título cristiano o de título mormón, musulmán, testigos de Jehová. No, en ningún lado de la Biblia dice que existe una denominación. Pero sí Jesús dijo, Pedro, todo aquel que tenga la revelación de quién soy yo, esa es mi iglesia. Iglesia es todo aquel que tiene la revelación de Jesucristo dada por el Padre, no por hombres. Una cosa es que tú sepas algo de Dios por tradición y otra cosa es por revelación. ¿Cómo viene el entendimiento, la revelación? Cuando Dios nos trae a su palabra. Y al día de hoy hay multitudes de falsas doctrinas, ¿cierto? Unos dicen que la iglesia de Jesucristo tienen que andar todos descalzos, otros que de blanco, otros que las mujeres tienen que andar con velo, otros que tienen que ir a una montaña, otros que tienen que hacer una cosa, otros que tienen que traer dinero, otros que andan peleando con los demonios a todo lado, otros que hay que regar los pueblos de aceite, otros que hay que darle 7 vueltas a la casa, al lugar, al pueblo, a la ciudad. Bueno, una cantidad de doctrinas, de interpretaciones bíblicas. Por eso, hoy el Espíritu de Dios, en la intimidad que Él me permite tener cuando vengo a la Biblia, la Santa Escritura, la palabra de Dios, me ha direccionado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 16, la enseñanza entendiendo la iglesia de Jesucristo. ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué estamos los ministros? ¿Qué es un ministro? ¿Qué es un pastor? ¿Qué es un sacerdote católico? ¿Cuál es su función ahí donde está? ¿Será que la iglesia es venir a un lugar? ¿Qué es ser iglesia? Sí, entonces Dios lo dejó todo en su palabra, amén. Dice 1, 2, 3. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12. A fin, los ministros tenemos un fin, una función. ¿Cuál es el fin y la función? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia, ¿qué emplean? Artimañas del error. Cuidado con eso, ¿verdad? 16, 15, sino que ¿siguiendo qué? La verdad en amor, crezcamos en todo. Dígale, es hora de crecer. Dígale, es hora de crecer. ¡Ey! Es hora de crecer. ¿Sí?
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo, todos nosotros, bien concertados y unidos entre nosotros por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. El apóstol Pablo habla de unidades, de medidas y de plenitud. Cuidado, cuidado. Mire lo que hace el apóstol Pablo. Habla de unidades, medidas y plenitud. Como si el reino de Dios tuviera matemática, como si el reino de Dios tuviera geometría, como si el reino de Dios tuviera medidas. Pero el apóstol Pablo lo está diciendo ahí. Dice, el fin de la iglesia es llegar a la unidad, ¿sí? Es una medida. Al conocimiento, a la medida, está hablando de dimensiones, ¿cierto? Y si el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, nos enseñase concretamente la razón de ser de un hijo de Dios, ¿sí? El apóstol Pablo nos muestra esa meta. ¿Cuál es? La estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, quiero entender que hay una meta, ¿sí? Porque es que hoy en día corre mucha doctrina, que lo dijo más adelante, con artimañas que llevan al creyente al error, donde se enfoca la razón de ser de la iglesia en que usted tenga bienes materiales, en que usted tenga cosas, en que se les arregle sus problemas. Pero Dios mío, cuando Pablo estaba escribiendo esto, estaba lleno de problemas. Lo estaban buscando para matar en todo momento. Había renunciado a lo que se llama la gloria de ser un capitán romano, un hombre de estatus, de gobierno, para ser perseguido. Y en ese momento los del camino, los que seguían a Jesucristo por la gracia de Dios, eran la escoria, eran lo peor. Entonces empecemos desde el versículo 11. Veámoslo muy bien. Dice que en el versículo 11, dice que y él mismo, ¿quién es? Jesucristo constituyó a unos, él. A unos los constituyó, ¿qué? Eso es un don ministerial. A otros profetas, don ministerial. A otros evangelistas, a otros pastores y a otros, ¿qué? Está hablando del don ministerial. Hay tres clases de dones: dones ministeriales, que los da Jesucristo; dones operacionales, que los da el Padre; y dones espirituales, que los da el Espíritu Santo. Todos están contemplados aquí en la palabra. Pero recuerde que el Señor dijo: no es por los dones que los conocerán, sino por el fruto. De nada sirve tener un don ministerial, un don espiritual, un don operacional, si no hay fruto en tu vida. ¿Qué es fruto? La unidad y la medida de la que habla Pablo. La unidad y la medida de la que habla Pablo. De nada te sirve que tú tengas dones de una clase o de otra si no hay unidad y medida. ¿Qué es eso? Entonces vamos a dejar en claro algo en ese versículo 11. Un verdadero ministro es constituido por Dios mismo, no por los hombres. Es Dios quien llama, es Dios quien capacita y es Dios quien envía. Cuidado, quiero compartirte algo. Hay tres clases de llamados. El que hace Dios, que eso es muy personal, muy inefable. El que se hace uno mismo. Sí, yo soy pastor, sí, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy evangelista. ¿Por qué? Porque es que a mí se me facilita hablar con todo el mundo. Pero que ese es un chismoso, mano, no evangelista. Yo soy maestro. ¿Por qué? Porque entiendo muy bien la Biblia. Ese es el llamado que se hace uno mismo. Otro es el llamado que hacen los hombres, ¿sí? Entonces hay gente que ni sabe dónde está parada y de pronto alguien viene y les dice algo y dice: usted debería ser pastor. Es que usted habla muy lindo.
Ay, es que usted sí debería ser pastor. Ese es el llamado de los hombres, ¿sí? Ni el llamado de uno mismo ni el llamado de hombre sirve. El único llamado que sirve es el de Dios. ¿Y cómo sabe? Porque Dios respalda, hermano. Porque cuando los hombres llaman, todos esos que te dijeron, ay, cómo hablas de lindo, después te dan una patadita y te sacan volando. Cuando es uno mismo, ahí queda usted estancado. Pero cuando es Dios, nada ni nadie detendrá ese llamado ministerial. Los ministerios no son así. Entonces no son jerárquicos, son así, son iguales. Lo que pasa es que la función del apóstol es una, la del profeta es otra, la del evangelista es otra, la del pastor es otra, la del maestro es otra, pero todos somos iguales. Ahí no hay quien mande uno al otro. No, el pastor tiene una función donde se identifica más con las ovejas. El maestro otra, el evangelista otra, sí, pero ahora lo jerarquizaron. El apóstol, el pastor, el profeta. Puro mandato de hombre. ¿Sí? Y entonces apareció ahí que aparecen personas y a ti ¿quién te nombró? No, ¿cómo? ¿Quién te ordenó? Ay, gracias, mi amor. Nos quejamos de los católicos y se trajeron todo para acá. Donde ordenan sacerdotes? En los seminarios católicos. Y aquí se copiaron de todo. Hay más de una vez, pastor, ¿a usted quién lo ha ordenado? Y yo, pues, yo no sé, pero un versículo está ordenando mi mente. No, a mí no, nadie me ha ordenado. ¿Y quién lo ungió? Entonces ahí se aparecen los... Porque es que, pastor, si usted quiere yo lo puedo ordenar, yo no sé qué, yo sí sé qué. Mira, léete bien la Biblia, que la palabra dice que fue él mismo el que hace el llamado. ¿Y qué es necesario para que usted sea ministro? Nada. Dios escoge a quien quiere, como quiere, donde quiere, para lo que quiere. Punto. Entonces ya en las denominaciones que van creciendo, van creando ¿qué? Una jerarquía donde el fundador, hablemoslo de este lado de lo católico, aparte de lo católico, entonces donde el fundador ya él es el principal y entonces tiene que tener a todos sujetos y es lo que él diga. No es lo que diga uno como hombre, es lo que diga la palabra. Y el llamado y el don es inefable. Ahora, si está por el Espíritu y hay una misma visión, que es la gran comisión, pues no va a haber problema y no hay división, doble visión. Todos caminamos sujetos a lo que la palabra dice. Entonces, el primer punto, para que la iglesia la entendamos como tal, la iglesia de Jesucristo no es jerárquica. La iglesia de Cristo es comunitaria. Todos iguales y tú tienes una función. Ahora, los dones sí te dan dentro de la comunidad un ¿qué? Un grado de respeto. ¿En qué sentido? Porque los dones sobrenaturales son algo muy precioso, ¿cierto? Y esos dones son para el servicio de la comunidad. Y hay gente que tiene dones específicos, dones muy especiales dados por Dios, que edifican, fortalecen, vivifica el Señor la iglesia a través de sus dones. Pero vengo y le repito, de nada sirven los dones sin el fruto. Muy bien, entonces veamos que es Él el que constituye a sus ministros. Eso es un ministerio. Versículo 12. ¿Y cuál es la función de los ministros? ¿Pedir plata? No. Dice que el ministro está para perfeccionar y para edificar a la iglesia. Para perfeccionar y edificar. ¿Sí? La palabra perfeccionar en su original traduce completar, llenar, llevar a la plenitud, quitar lo que no es para colocar lo que es. Bueno, ¿y cómo entonces ahí de qué está hablando? ¿Cómo? ¿De qué está hablando? Si esto es interno. O sea que los pastores estamos para meternos en la vida a todo el mundo y hágame el favor y quita ese cuadro ahí de la sala de su casa. Y hágame el favor y quita esto. No.
Porque esto es un proceso muy personal. Y aquí es donde se ha caído en mucho error. El ministro está para perfeccionar a los santos, para que hagan una obra en el ministerio de Jesucristo, en la iglesia, para que sea edificada toda la congregación, toda la comunidad, todos nosotros. Perdón, si como ministros tenemos el don, porque todo ministro, todo congregante, todos tenemos dones, por medio de esos dones, el Espíritu Santo nos permite conocer las situaciones que hay en la vida de alguien. Pero para eso se necesita un nivel de madurez muy alto, porque entre la adivinación y la revelación, solo la iglesia verdadera sabe qué es. De por sí, lo que yo veo en el otro puede ser lo que hay en mí. Entonces, por si yo puedo atreverme a decir, es que el Espíritu Santo me muestra que este hermano esto y esto y esto y esto y esto, entonces venga hermano, y que pueda que sí, pueda que no. ¿Aló? Pueda que sí, pueda que no. Yo personalmente con eso soy muy respetuoso, ¿sí? Le tengo pavor, temblor, temor a venir a decirle a alguien algo, ¿sí? Que es o que no es. Así sea, si uno no tiene carácter, puede venir orgullo, prepotencia. ¡Ay, pastor! ¿Cómo le muestra a Dios de cosas? Dios nos libre. Puede venir, es un mover en la iglesia, pero con lo que Dios nos ha entregado, perfeccionar tiene que ver con completar, con llenar, ¿sí? ¿Cuántos capítulos te faltan de los 8 que debemos tener? No, me voy a poner de ejemplo yo. En este momento Dios nos lleva con 8 capítulos de la Biblia aquí en la mente. La mente está llena de basura, la mente está llena de recuerdos, la mente está llena de pecado y todo se mueve en la mente. ¿Dónde es que la esposa odia al esposo? En el recuerdo de infidelidad que tiene en la mente. ¿Dónde es que el adicto desea volver a consumir? En la sensación de consumo que guarda acá. Cuando fumó, cuando tomó, cuando ejercitó aquello, eso queda grabado en sus emociones y sentimientos y está aquí. Y eso no lo borra nada ni nadie, solo lo borra la palabra de Dios. Por eso Él nos dio la palabra para que llenemos esa mente que está grabada por la maldad y de esa manera se ha borrado. ¿Cómo entiendo yo esta palabra? La única manera, a no ser que el Espíritu Santo me dé una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría, entonces yo vengo y le digo, hermana Carlota, en el nombre de Cristo Jesús, o en amistad, tomen un tintico, mira, creo que el Señor me muestra esto y esto. Sí, pastor, bueno, ¿en qué puedo colaborarle? Ore por mí, pastora. Bueno, listo, vamos a orar, Carlotica. Y ya, pero con mucha humildad, estando igual los dos, todos junticos. Así deben fluir los dones, amén. Uno no debe creerse más porque Dios le dé una palabra de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría. Eso es sencillo. Y si Dios le permite obrar en algo sobrenatural en otra persona, uno va y el Señor hace en uno lo que uno hace y uno se va y que nadie se entere. A eso no se le hace publicidad ni se le hace nada. Está aquí la iglesia, ¿para qué? Porque ahí es donde se crea una iglesia jerárquica, donde está la intercesora, la ungía, la profeta, la lanzademonios, la saca espíritus, la saca matachukis y todo el mundo queda mirando más a la persona que tiene el don que a Jesucristo. Y eso se da en las congregaciones. No entienden los dones y a veces Dios, de cierta manera, tiene que estancar los dones porque una iglesia ignorante se queda mirando más el don que al que da los dones. Y eso es mortal. Ejemplo real, le hace la carta a los Corintios. Pablo dijo, ustedes son la comunidad a la cual Dios les dio, ni siquiera más, les dijo, todos los dones. Y era la iglesia más carnal de todas. ¿Se acuerdan que en el capítulo 5 dijo, ¿cómo permiten que el hijo se acueste con la mujer del papá? Y eran llenos de dones.
Ahorita lo vamos a ver como en el capítulo 3 de 1 Corintios les dijo: ¿qué hacen ustedes detrás de Pablo, de Apolos, de Cefas? Dijo: ellos no los salvaron, ellos no murieron por usted. ¿Por qué? Porque como había tanto don, la congregación se fue detrás de los dones, de las visiones, de los sueños. Y entonces un don profético se convierte en brujería. La bruja de la congregación, el brujo de la congregación, donde la gente ya no quiere venir a Dios, sino tiene ahí el brujo de turno. Y hasta terminan pagándole. Hablo verdad en Cristo, no miento. Entonces, cuando hablo de perfeccionar, a ver, tú tienes, como todos nosotros, infinidad de situaciones pecaminosas que estancaron tu vida. Lo primero que Dios quiere hacer es limpiar tu hombre interior, y lo hace por medio de la palabra. ¿Cuántos salmos me faltan a mí? El 34, Señor. Ah, bueno, entonces, para que vayas avanzando en tu perfeccionamiento, aunque ahora estás débil, aunque ahora estás en lucha, yo ya te dije, grábate ahora el 34. ¿Hay alguien acá? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya te escucho todas las mañanas cuando me oras el 23, el 51, el 91, el 127, el 112, el 121 y el capítulo 1 de Efesios. Yo te escucho, y te escucho por ahí otros fragmentos de la palabra. Veo que ya no me hablas tus palabras, veo que ya no me pides por necesidad, veo que ya no vienes aquí a chillarme y a botar mocos, veo que ya no te asusta la realidad, veo que ahora le crees a mi palabra y estás parado en mi palabra. Pero necesito llenarte más, porque hay algo que tú no conoces, que yo sí sé, y que solo saldrá de ti mientras te llenes más y más de mi palabra. Ahora grábate el capítulo 34 de Salmos. Amén. Y ahí me voy perfeccionando. Entonces yo la única manera que puedo hacer, independiente de poder escucharte en tu conflicto, poder escucharte en tu problema, es decirte: ¿y qué tanto te has perfeccionado en palabra? ¿Qué tanto te has llenado de palabra? ¿Qué tanta palabra hay en ti? No conceptos. No, ¿usted qué opina de este versículo? ¿Usted qué opina de aquel? ¿Usted qué opina? No. ¿Cuánto te has llenado de palabra? ¿Aló? Entonces, cuando yo me lleno de palabra y persevero en esa palabra, viene el siguiente paso. ¿Cuál es el primer paso de un ministro? Es: llénate de palabra. Yo lo entiendo así. Ese es el ministerio que Dios me dio. No lo recibí en ningún seminario, ni en ningún instituto bíblico, ni en ninguna universidad, ni en ningún lado. Lo recibí por revelación. Porque muéstrame en qué otro lugar del ser humano puede estar la debilidad. ¿Dónde está la debilidad del ser humano? En su mente. No me va a decir que el páncreas es el que le hace pecar. Sí, por tomar trago se destruye su páncreas y su hígado, pero es la mente la que le dice: necesito alcohol. Y hasta que esta mente no sea limpiada del deseo de alcohol, no hay nada que hacer. Hasta que esta mente no sea limpiada del deseo de odiar, no hay nada que hacer. Hasta que esta mente no le diga: madrugue, no llegue tan tarde a los servicios, no hay nada que hacer. Por eso mi posición ante muchos de ustedes que ya debieron haber madurado hace mucho tiempo: ustedes ya no deberían ser bebés y estar tomando leche espiritual. Ustedes ya deberían comer alimento sólido. Ante muchos yo tengo que decirle: no estoy, no le contesto, le cuelgo y no voy a ir. ¿Por qué? Porque ya es hora de soltar los pañales. Y entonces los pastores piensan que es que son muy pastores, porque andan detrás ahí de viejo de 60 años todavía lavándole el rabo. Y esa es la función de muchas esposas y esposos. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es que traigan plata aquí. Y ese no es el modelo de la iglesia. El modelo de la iglesia es que tengas tú la revelación de Jesucristo. Te pudo llamar a un ministerio, te pudo dar dones espirituales, te pudo dar dones operacionales. Toda la congregación en general tiene dones operacionales. Toda la congregación, algunos de uno a otros de otras espirituales, pero solo algunos dio dones ministeriales. No todos tienen un don ministerial, ¿verdad? Y ese don ministerial, ¿cuál tiene ese propósito? Pues de que seamos perfeccionados, llenos de su palabra. Entonces, ¿cuál es el fin del ministro?
que tú te llenes de Jesucristo. Y la única manera de tú llenarte de Jesucristo es llenarte de la palabra, porque lo que te perfeccionó o lo que nos perfeccionó fue Jesucristo. Lo que nos hizo, por favor, el 12, lo que nos llevó a qué, míralo, el 12, por favor, lo que nos llevó a ser edificados, el que me edifica es Jesucristo. Gloria a Dios por un testimonio, amén. Pero el que me edifica, el que me construye, el que me perfecciona es Jesucristo. En Colosenses dice que la palabra de Dios abunde grandemente en todos y cada uno de ustedes. ¿Cuál es tu problema? Que en tu mente abunda muchísimo otra clase de pensamientos. En tu mente abunda otra clase de sentimientos, emociones y deseos. Ahí está la raíz de todo, ¿cierto? Y mire donde dice, bueno, ¿y cuál es la razón de ser de que todos estemos meditando la palabra? Versículo 13. Pues que lleguemos ¿a dónde? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Pero ve, hay algo que se me está yendo en el versículo 12. Dice que el ministro perfecciona a los santos para que ahora ellos hagan la obra del ministerio, para que el cuerpo sea edificado en Cristo. Está aquí la iglesia. Yo quiero entender aquí que el ministro está porque ya se discipuló. Los ministros, los apóstoles fueron los primeros discipulados, ¿verdad? Ellos se discipularon. ¿Y para qué fueron discipulados? Para discipular a otros. ¿Cuál es la razón del reino? Me discipulo para discipular. Soy discípulo para hacer discípulos. Entonces, ser para hacer. Ser para hacer. Primero soy y luego contribuyo en el ejercicio del acompañamiento a otro. Entonces, no basta con que yo ya sea discípulo. Ahora tengo que trabajar para que otros sean discípulos, ¿verdad? Entendiendo que muchas ovejas son cabras. Eso solo lo sabe Dios. Pero el que es discípulo por los dones del Espíritu discierne, y un discípulo no le invierte tiempo a una cabra. Esa en las cumbres de las montañas se quebrará las patas, allá vive. Él invierte en la oveja para que deje de ser oveja, sea ahora siervo, discípulo, conozca la verdad y la verdad lo haga libre. Entonces es importante que no basta con que yo sea discípulo. El verdadero discípulo trabaja para que otro llegue también a ser discípulo. Entonces yo le pregunto, gloria a Dios por sus oraciones, por todo lo que usted dice que hace, ¿dónde están sus discípulos? Entonces su trabajo es discipularse. Yo quiero hacer una pregunta: ¿cuántos aquí no se han discipulado? Alcen la mano con sinceridad. Gracias. Levanten la mano. ¿Quién no se ha discipulado? Aquí en Camino de Vida Plena, ¿quién no ha hecho ese discipulado? Eso no es para que se cierre aquí con un diploma que se entrega, un cartón. Es para que tú vayas y discipules a otros. Este año yo no he ido abiertamente en grande a discipular. ¿Por qué? Porque tiene que el momento en que ustedes tienen que multiplicar. La razón de la iglesia no es venirse a sentar aquí. ¿A qué? Aquí venimos es verdaderamente a darle gracias a Dios. Sí, qué lindo es terminar la semana sabiendo que pudiste servirle al Señor, yéndote a discipular o yendo a discipular a otros. Sí, claro que aquí hay unos sobrados que yo por aquí, yo llevo 20 años, solo lleva 20 años, usted no lleva ni un día. El orgullo y la prepotencia no deja a esas personas que tienen tantos dones, que Dios dice, wow, déjemelo ahí quieto. No sirve de nada. ¿Estamos? La humildad es la esencia del reino de Dios. Diga, la humildad es la esencia del reino de Dios. Entonces, bien por los dones, pero aquí la iglesia es para dar fruto, y los únicos que dan fruto somos los discípulos. Debo discipularme, que es llenarme de Cristo, llenarme de Jesucristo, para poder acompañar a que otros se llenen de Jesucristo. Ahí está la unidad, ahí está la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Está usted aquí conmigo?
Toda la iglesia tenemos una meta, versículo 13. ¿Cuál es? Alcanzar. Esa meta por alcanzar, ¿cuál es? ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es la medida? Ser discípulos. Y discípulo viene del original griego que traduce ser igual a. ¿Ser igual a quién? A Jesucristo. ¿Sí? Debo ser igual a quién? A Jesucristo. Aleluya. Ese es el proceso personal de todo creyente. Pastor, ¿en qué consiste mi proceso? ¿Para qué me congrego? Sí, las personas que se están empezando a congregar con nosotros, las personas que están llegando por primera vez, las personas que hasta ahora están siendo parte de esta visión. Aquí venimos solo con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Mírame, iglesia, discipularme. ¿Ser igual a quién? A Jesucristo. ¿Ser igual a quién? A Jesucristo. Esa es la razón de ser. Y el que ya es discípulo acompaña a otros para que sean iguales a quién? A Jesucristo. ¿Estamos acá, iglesia? Vamos a verlo como Pablo nos va a explicar ese versículo 13 de cuál es la unidad y cuál es la medida, cuál es la estatura, cuál es la plenitud de Cristo. Esas medidas que él da nos lo explica muy bien y con claridad en la segunda carta que él le escribe a su discípulo. Tal parece que su discípulo no entiende bien las cosas y él le dice, mira, te voy a explicar cuál es la medida, cuál es la estatura, cuál es la unidad, cuál es la plenitud de Cristo. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, él le empieza a decir lo siguiente. Póngale cuidado a lo que le empieza a seguir. ¿Qué le dice? Tú pues, discípulo mío, esfuérzate. ¿En qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Cuidado con esto. Número 1, todo lo que logremos es por su gracia. Esfuérzate en la gracia. Pero vamos a traerlo a algo que es donde entramos hoy. Si es por gracia, no es por mí. Y él está diciendo, esfuérzate. ¿Sí? Entonces todos tenemos que llegar a ese discipulado. Pero dentro de ese discipulado, todos tenemos un área personal, un área académica, un área laboral, un área familiar, un área financiera y un área ministerial. Entonces él le dice, pues si está fallando alguna de tus áreas, esfuérzate en la gracia. Mira, aquí hay un momento donde por más que queramos hacer algo, no vamos a hacer nada, mi hermano. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. La gracia es la fuerza, el poder, la presencia de Dios en un hombre para que hagamos su voluntad y no nos dejemos arrastrar por la carne ni por el mundo. Y él dice, esfuérzate en esa gracia. Señor, se me salió el matrimonio de las manos, no sé cómo hablarle a mi esposa, ya no sé cómo dirigirme a este hombre. Y Pablo, ¿qué le está diciendo a usted que es discípulo del Espíritu Santo? Esfuérzate en la gracia. Por eso Pablo le decía a Timoteo, tú, hijo mío, y ahora te está diciendo el Señor, hija, hijo mío, no te quejes más. Estás frente a una fractura de tu relación con tus hijos. La relación con tu esposo está fracturada. Es más, la relación con nosotros mismos está fracturada. Porque ni nos sabemos hablar. Y Dios que dice, esfuérzate en la gracia, no en tus disciplinas, no en tu carne, no en tus metas. Porque es la gracia de Dios la que me lleva a alcanzar esas metas. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Aquí es donde yo le digo, no basta con qué, con ser discípulo. Dice, lo que usted recibió de Pablo, que es discípulo, ahora enséñeselo a quién, a otros. Ahí está confirmado. Hoy en día se predica más lo que dice un hombre. Oye, si tú no vas a tu familia, a tu trabajo y a las calles a predicar lo que oyes del Espíritu Santo,
tú no tienes ningún resultado. Discipular es, mira, discipular no es traer gente a una congregación. Y esto le va a doler a más de uno. Discipular no es sacar gente de misa para traerla a culto. Eso es un error tremendo. Yo conozco gente que aún asiste a misa y son más discípulos que muchos que llevan 40 años en cultico. Definitivamente, si están en misa y son discípulos, no adoran ni a María, ni a San Antonio, ni a Santa Marta, ni a San Chepe, ni a Santa Papa, ni a Santa Mónica. Son discípulos de la palabra de Dios. Y si van a una misa, están escuchando la palabra de Dios. Y definitivamente no rezan ningún rosario, porque la Biblia no dice que recemos rosarios. Esto sí tumba más de uno. O dígame dónde está el versículo que dice que rece rosarios. Ni siquiera en los apócrifos dice que rece rosarios. Son inventos de hombres. Son inventos de hombres. Entonces Pablo le está diciendo: lo que has recibido de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora encárgueselos a hombres que sean como fieles. Hay que ser fiel para entre semana a las 7 de la noche, en medio de un aguacero, después de haber trabajado un día, queriéndose ir a descansar, vaya usted hasta otro municipio a discipular a alguien que usted no conoce. ¿Y a cambio de qué? De nada materialmente. Hay gente que quiere recoger frutos donde no ha sembrado árboles. Ese es el marido que llega a la fuerza a decirle a la mujer: ámeme, charlatán, pero si tú no la has amado. Padres que les dicen a los hijos: respéteme, si tú nunca los has formado. Les has dado es mal ejemplo y les sigues maltratando y les sigues haciendo daño. ¿Y te las picas de qué? Entonces, mira, él dice: lo que has oído de mí, la palabra, eso es lo que debemos llevar, ¿sí? Y mire lo que dice el versículo 3. Ay, léalo. Claudio, léalo, dice: tú, Claudio, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué sufre penalidades? Pues que hay momentos donde duele. Que digan lo que digan. Yo me esfuerzo es en la gracia. Que te siguió humillando tu marido, ¡cállate! Yo se los he contado muchas veces. Tanto maltraté a mi esposa, ¿te acuerdas? A mí me tumbaron todos los dientes por bocón. Y claro, me lo dijo: por bocón, por irrespetar a tu mujer. Hijo, tu papá y tu mamá son injustos, cállate. Esposo, esposa, cállate. Empleado, cállate con tu jefe, con tu empleador. Cállate, que Dios te defiende, Dios te respalda. Él no se queda con nada, iglesia. El problema es que nos vivimos defendiendo. Y al defendernos, ¿qué pasa? Pues que Dios no obra. Versículo 4. Ajá. Estamos viendo la medida y la unidad. ¿A dónde debemos llegar? ¿Sí se dan cuenta a dónde debemos llegar? Ahora, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Aquí no está diciendo que no trabajemos, porque el que no trabaje, mira, Dios es mi único y verdadero proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Vivo en el mundo, pero no me enredo en el mundo. Porque si su trabajo lo enreda, hay algo que no está funcionando. Pregunte si es que Dios le dio ese trabajo. Hay gente que el trabajo no lo enreda, pero ellos sí se quieren enredar. Se buscan unas madejas ahí tremendas. Entonces el caso no es trabajar por trabajar. El caso es trabajar donde yo no me enrede. ¿Qué es no me enrede? Qué doloroso la gente que es real, que vinieron aquí, más de un pastor, por favor, ora por esta vía laboral. Estamos ya, no tenemos para comer. Y no, Señor, tú dijiste que no verás el justo desamparado. Y les dieron trabajo de todo y ya no están. ¿Por qué? Porque es que tengo que ir a trabajar. Pastor, ore para que Dios me dé un hijo. Uy, amén. Padre, quita la esterilidad, que es muerte. Y hermano, ¿por qué no el domingo? Es que se me resfría el niño.
lo que le pasó a Adán y Eva. Disfrute de todos los árboles. Y después de que cayeron, se escondieron detrás de todos los árboles que le dio para disfrutar. Si la función que tú estás desempeñando te enreda, te esconde de ser discípulo, es porque estás en el lugar equivocado. Lo estás haciendo con una mente ambiciosa, lo estás haciendo con una mente altruista, lo estás haciendo con una mente que no es. ¿Sí? Porque la persona que le da el primer lugar al Señor, dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme está escrito en él. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Para qué casa si no la disfrutas? ¿Para qué casa si no hay hogar? Una cosa es vivir en una cochera y otra cosa es vivir como vives. Lo que Dios nos da es para disfrutarlo, no para ser esclavos. ¿Para qué un carro? ¿Para qué todo lo que tienes si tú no lo puedes disfrutar por tenerlo como un Dios? Entonces yo no me puedo enredar. Un discípulo no se enreda en nada, en nada. Diga conmigo, lo que por agua viene, por agua se va. Dígale, ¿ahora sí entendió? Sí, dígale. Sí, versículo 5. Mira lo que dice ese versículo 5, gloria a Dios. Aleluya. Y también el que lucha, ¿qué dice? ¿Cómo qué? Como atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Con qué comparó el discípulo Jesús? Pablo, ¿con un qué? ¿Con un qué? ¿Atleta quién es? El que corre. Atletismo, viene de atletismo. Atleta es, ahí no dice como deportista, sino como atleta. Atletismo es correr. Correr. Amén. No montar en bicicleta, no, usted puede montar en bicicleta, jugar fútbol, hacer lo que quiera. Hablo ¿a qué? Porque él compara a un atleta con el discípulo. ¿Sí? Devuélvete otra vez a Efesios 4:13. Efesios 4:13. Él nos está hablando ¿de qué? De la unidad, de la medida, de la estatura, de la plenitud. Medidas. Y llega y nos compara y nos dice allí, ¿qué fue lo primero que dijo? Todo es por gracia. ¿Aló? No basta con ser discípulo, debo discipular a otros. Este proceso demanda sacrificios. ¿Cuál es? El versículo 3 de segunda de Timoteo, ¿sí? 2:3 dice, sufre penalidades, ¿sí? Demanda sacrificios. Y dice, no se enrede con nada, pero termina comparándolo con un ¿qué? Con un atleta. Uy, Pablo, qué tremendo. Porque es que en la carta a los Corintios nos explicó por qué comparó a un discípulo con un atleta. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 en adelante. Mira esta belleza, hombre. ¿No sabéis que los que ¿qué? ¿Corren en dónde? En el estadio. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Dígale que tiene al lado, usted o yo. Así sea su hija, su mamá, su esposa, dígale. Así de sencillo las cosas del reino. Entonces no tiene uno que meterse en la vida a nadie, hermano. La salvación es una carrera y debo saber correrla. Cuidado con esto, la salvación no es una oración de fe. La salvación empieza con una oración de fe, pero la salvación es una carrera de fondo. Y usted debe saber correrla. Si usted en una carrera de fondo donde le dicen corra la maratón son 42 kilómetros y usted sin haberse entrenado arranca como loco a correr, usted no llega ni a los 2 kilómetros. Queda fundido y es los que dice el Señor, cayeron en el desierto. Esto no es de emociones. La salvación es una carrera, pero hay que saber correrla. ¿Hay alguien acá comprendiendo? Es una carrera, la vida es una carrera, pero más que la vida, la salvación, esa carrera donde yo tengo que saber correrla. ¿Por qué? Primera de Corintios 3, 13, 15. Mire cómo el Espíritu Santo a través de Pablo nos explicó todo. Primera de Corintios
3, 13 al 15. Léanlo todos conmigo. Mire lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que hay que saber correr. Léalo. La obra de cada uno será ¿qué? Porque el día la declarará. Dígale al que tiene al lado, llegó el día. ¿Sí? Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Hay alguien que está en el fuego? Su obra está siendo probada. Oye, entonces ¿para qué pide oración de que no haya fuego? Pues literalmente no dice, Señor, que no haya fuego. Señor, ¿qué hago con esto, pastor? ¿Qué hago con lo otro? Perezoso, por lo menos coloques el uniforme de atleta. Pero pastor, mamita, con tacones no se corre en el estadio. Estoy hablando de un lenguaje espiritual. ¿Qué tal usted para correr una maratón con corbata y con vestido de paño? No, usted tiene que tener los tenis que son, la pantaloneta que es, la camiseta que es. Y tuvo que haberse ¿qué? Preparado. ¿Dónde creen que está el que va a correr los 100 metros en los próximos Olímpicos? ¿Qué está haciendo ahorita? El problema no es que tu hogar esté en problemas. El punto es que tu hogar permanezca. El punto no es de que la moza se le emitió a su matrimonio. El punto es que la que tiene que irse es la moza, no usted. ¿Aló? ¿Aló? El punto no es lo que vemos ahí. Lo que vemos ahí es lo que tenemos que enfrentar. Y desde el profeta Isaías dijo, por el fuego pasarás y no te quemarás. Por las aguas pasarás y no te ahogarán. Cruzarás ríos y no te anegarán. Tú podrás pasarlo. Ese es el verdadero discípulo. ¿Sí? Entonces, ve, como que yo pregunto, y bueno, y usted ahí sentado y con la oración que hace todos los días y la meditación y todo eso que usted hace es que para el Señor, ¿usted está entrenándose? ¿Usted es consciente de eso? ¿No se da cuenta que los gritos es lo que demuestran que usted está en un campo de entrenamiento? ¿Ah? Él dice que si la obra de alguno permanece, pues recibirá recompensa. Cuando tú sigues a alguien, aparentemente podrás estar muy bien, te vas a ahogar, porque tú vas a querer ir al ritmo de otros, y cada uno tiene un ritmo. Pero 8 kilómetros en 3 horas, estoy hablando a usted. 8 kilómetros en 3 horas. Es la manera como tú estás llevando tu vida espiritual. No te estás exigiendo, no te estás entrenando y sigues culpando al demonio y sigues culpando a todo el mundo. ¿Cuál demonio? Ni que nada. Perezoso, no has entendido la iglesia de Jesucristo. Y pensamos que con estar en un lugar, que con estar en un puesto. ¿Aló? ¿Sí? ¿De qué me sirve correr todos los días si para crecer tengo que bajar grasa? Si al llegar el fin de semana me lleno de comida que no es saludable. Ahora aplique eso a su vida. Aplíquelo. ¿Sí? ¿A dónde voy? Mírelo. 15. Cuidado, léalo. 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Por qué? Espiritualmente tú sabes por qué no puedes correr la carrera para amar, para perdonar, para bendecir, para lograr tus metas. Porque pensar es comer. Y aquí hay muchos que cuando piensan comen chatarra, no alimento.
puro que es la palabra. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿de qué sirve uno chicanear de que oro y esto? Sí. Haga el ejemplo. ¿De qué sirve ir a trotar? Si llega a meterse, acabo de trotar una changua con huevos, almojábana, queso, chocolate, arepa, huevos pericos, que con hambre un tamalito, un caldito costilla. Oh, ya estoy listo. ¿De qué sirve? Por eso él comparó la vida espiritual con el atletismo. La vida espiritual es un ejercicio diario. Ser espiritual es ejercitar mi espíritu. El cuerpo se ve, el espíritu no. Por eso las mujeres huecas son las que son 90, 60, 90. Pero si el Señor les mostrara el espíritu, parecen una vaca gorda. Porque lo único que les importa es el 90, 60, 90 y de puro bisturí. ¿Sí? Pura cirugía plástica ahí. El marido tiene que tener cuidado porque tiene las uñas grandes. De pronto le coge una nalga y se le totea. Puros embutidos. Aló. Y si usted las ve por dentro, son unas marranas. Entonces, ante Dios no importa lo flaca y lo gorda afuera. Ante Dios lo que importa es que tú adentro tengas la unidad, la estatura, la medida, la altura del varón de Cristo. Que quiere decir que cuando la cosa se pone muy fuerte en el hogar, usted no se ahogue como el pastor Martín corriendo, sino que puede decir: otro aire en el espíritu tomo, te perdono. Aló. Porque para perdonar hay que tomar otro aire, para bendecir hay que tomar otro aire, para amar hay que tomar como 10 aires. Aló, aló, aló. Sobre todo, para poder educar a los hijos, hay que tomar muchos aires, ¿sí o no, parce? Pegue acá, mano. Pregúntenle. Mi mamá me mandaba con una lonchera al colegio de bachillerato Patria, año 1977, donde ella por su trabajo se levantaba y en una cajita me echaba arroz, 2 huevitos fritos con la yema dura y 2 friticas y juguito de guayaba en una botella. Mis compañeros eran hijos de coroneles y generales. En el 77 algunos llegaban al día de hoy como con 100,000, 200,000 pesos para comprar el almuerzo. Yo no tenía. Bueno, no me importaba porque sabía que la vieja lo hacía con amor. Pero una mañana me recogió la ruta y en la calle 69 con carrera séptima, en una esquina, paró la ruta de los liceos del ejército y yo iba en la ventana y había un papá con un hijo. Y a partir de ahí todos los días lo miraba al papá con su hijo sacándolo a la ruta y hablándole y riéndose y jugando. Y mi corazón siempre se estremecía porque yo no tenía ese papá, porque mi mamá tenía que ir a trabajar para darme de comer. Por eso hoy en día, mis hermanos, yo no cambio por nada del mundo sacar a ese man a la ruta. ¿Saben por qué? Porque yo un día me iré y podría haberle dejado a mis hijos lo más grande que deja un padre: el amor con hechos. ¿Qué plata puede dar cualquiera, hermano? Pero hechos, eso no se borra nunca. Tengo 53 años y en esa época tenía 11. Hace 42 benditos años está aquí grabado en mi mente. Y vive Jehová en cuya presencia estoy, que desde ese año le decía: Padre, ¿y yo por qué no tengo papá? Y yo no tengo quien me saque a la ruta.
42 años me respondió al igual que el pueblo de Israel. Porque después de ti, tus generaciones siempre tendrán un verdadero papá. Y ese eres tú. Padres, lo más grande que uno puede hacer por un hijo es dedicarle tiempo. El pacto del matrimonio no es un me gusta, no es un si quiero, no es un si siento. El pacto del matrimonio es los hijos. Y nunca una madrastra ni un padrastro podrá amar a un hijo como lo ama un padre o una madre. Pero ¿qué si el padre y la madre no aman a esos hijos? Por eso tienen que buscar en el mundo las drogas, al novio, a la novia. Padres, aprovechen que hoy hay hombres y mujeres en el mundo pagando 1.000 millones de millones por tener un hijo adoptado. Y tú lo tienes de tus entrañas, de tu semen, de tu óvulo. Valóralo. No lo idolatres, pero valóralo. Valóralo. Disfrútalo. Ellos no tienen la culpa de que tú y yo no hayamos tenido papá y mamá. Ellos no tienen la culpa de la palera que nos dieron a nosotros. Pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de amarlos a ellos. Aló. Y ese es el amor de Dios. Esa es la iglesia. Entonces, si tú te estás entrenando, es porque verdaderamente tienes la fuerza para dar una vuelta más. Eso es lo que Él dice. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será ¿qué? Salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los salvos hay alguien que será salvo con galardón, pero hay algunos que serán salvos con pérdida. La gente se vanagloria de que soy salvo. Amén, eres salvo, pero lo estás perdiendo todo. No tendrás buenos recuerdos. Allá dice que se borra la mente, que todo es nuevo. Pero que cuando uno parta de aquí alguien diga: hace falta, hermano, hace falta. Era un bacán. Sí, que un día te recuerden porque verdaderamente aportabas. Nos queremos entrenar para todo menos para la vida. Por eso le doy gracias a Dios por la vida de esas personas que lo han entendido y se están entrenando. No es fácil. Dígale al que tiene al lado: no es fácil. Dígalo: no es fácil, pero tú lo vas a lograr. Es bien berraco, pero lo vamos a lograr. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Hombre no es el que puede enamorar y seducir a muchas. Varón es el que puede enamorar y seducir a la misma de una manera diferente cada mañana. Dios me dice: siga corriendo, pero deje de alimentarse mal. ¿Cuál es el primer frente? Ejercitarme. Y el segundo, no dejarme ganar de la ansiedad el fin de semana. ¿Hay alguien acá? Más frutica, más verdura. Pero es que tengo hambre en la noche. Cómase un banano, cómase un pedazo de fruta. Porque mira, independiente de que estemos en oración, en presencia de Dios y en meditación, la naturaleza del hombre viejo es siempre pedirnos pecado. Y él es un artimañoso engañador. Y él sabe muy bien las metas que queremos alcanzar. Y la tarea de él, del hombre viejo, es ser obstáculo para que tú no lo logres. Pero ya no ocupes más al demonio. Eres tú mismo. Educa a ese maleducado. ¿Hay alguien acá? No hay que educar al otro, hay que educarse a sí mismo. Por eso con sinceridad le digo: Señor, como David, el rey David decía: de los pecados ocultos, líbrame, Señor.
Es lo mismo que le dije yo esta mañana: del ñero escondido, guárdame, Señor. Todos llevamos un hombre viejo adentro, y ese hombre viejo es tu verdadero enemigo, el que está con hábitos conductuales permisivos, pecaminosos, negativos. El atleta, el futbolista, el ciclista, el basquetbolista tiene que ejercitarse como deportista, pero tiene que abstenerse de algo. Usted como discípulo tiene que leer la Biblia, el Salmo, el Proverbio, tiene que leer toda la palabra, tiene que memorizarla, tiene que meditarla, pero dile al que tiene al lado: no basta, hay que abstenerse de algo. Dígale: bebé, ¿qué sacas con orar si no te abstienes de ser mentiroso? ¿Qué sacas con orar si no te abstienes de ser grosero? ¿Qué sacas con orar si no te abstienes de ser iracundo, tramposo, engañador, belicoso? Belicoso es peleador a toda hora, con todo el mundo quiere pelear. Él dice: por lo cual, desechando la mentira, deseche. Hay algo que tengo que desechar para que cuando hable verdad yo pueda crecer. ¿Por qué la gente se termina apartando de su proceso? Porque se meten al proceso de hacer ¿qué? Orar la palabra, meditar la palabra, memorizar la palabra, venir a congregarse, pero salen y siguen haciendo muchas cosas que la palabra dice: deséchelas, absténgase ya de eso. Aquí hay personas que Dios les está diciendo cara a cara: no te conviene seguir andando con esas personas. Ya no te conviene ir a esos lugares. Tú dirás decirme: Señor, aquí estoy orando para que cuando hoy pase por la olla, un moño de marihuana no se me meta al bolsillo. Pues no pase por la olla. Aquí estoy orando para que cuando pase por la licorera no se me enrede un cuarto de aguardiente. Hay como 20 cuadras para pasar. ¿Por qué pasas por ahí? Señor, oro para ir a evangelizar a mis amigos que hoy, después del partido, se van a tomar un petaco. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Tú tienes que empezar a abstenerte de muchas cosas. Debes dejar de hablar con mucha gente. Debes dejar de abrir muchas páginas en el Facebook. Hay gente que tiene páginas de pornografía abiertas, a escondidas. Hay gente que tiene páginas con personas que van a destruir o están destruyendo tu hogar. Hay personas que tienen conversaciones con el mismo diablo. Tenga cuidado. Dice un proverbio: van y actúan mal y después vienen y se ponen bravos con Dios. Van y actúan mal y después vienen y se ponen bravos con el pastor, con el papá, con la mamá. No, ya no culpemos más a nadie. Iglesia, ¿sí? ¿Cuáles son los dos frentes? Yo debo correr, pero debo abstenerme. Vamos a terminar. Colóquese sobre sus pies, capítulo 4, Corintios 9, 24. Mire lo que dice 26 y 27. Estabas ahí, 26. Así que yo de esta manera corro. ¿Cómo dice Pablo que está corriendo? No como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Cuando tú culpas a otros de lo que no quieres hacer por ti mismo, estás corriendo a la aventura, estás golpeando al aire. 27, léalo conmigo. Sino que golpeo ¿qué? Y lo pongo ¿cómo? No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mira, con el tema del equipo de alabanza, ¿cuánto no me gozo yo cuando está aquí el niño Juan
Y están todos, ¿verdad? Qué lindo. Está nuestro baterista de cabecera, ¿sí? Y ese niño que hace hablar a la guitarra, las voces, escuchar a Alejita cantando. Qué lindo, ¿verdad? Pero muchachos, créanme que a Dios, más que eso, es el diario vivir. Ustedes se imaginan, muchachos, que ustedes aquí fluyan en esos dones y en la semana corran en el Espíritu. Esa es la verdadera iglesia. Entonces, usted no se vaya a sentir rechazado por mí. Si usted viene a decirme a mí, pastor, déjeme hacer esto, déjeme hacer lo otro, yo le voy a decir, antes que quieras hacer algo por los demás, ve y hazlo por ti mismo. Ve y hazlo por tu casa. Es que yo sé cantar. Ve y cántale canticos de cuna a tus hijos. Es duro, pero es verdad y es real. ¿Sí? ¿Por qué venimos aquí a presumir de qué? Y en la casa somos otros. Si algo que usted puede estar tranquilo y en paz es que el pastor que usted ve aquí, pregúntele a los que habitan en mi casa, soy el mismo en mi casa. Si no, pregúntele al perro, a Tommy. ¿En serio? Así como grito aquí, grito allá, me verá gritando en la calle, me verá igual en todo lado. ¿Sabes por qué? Porque sé que soy barro igual que usted. Y lo único que anhelo verdaderamente es que en este vaso de barro sea depositada la gloria de Dios a plenitud. No colorcitos de colores, ni gloria de hombres. Cierra tus ojos y pídele al Señor que ya no quieras hacer tanto por los otros, sino que empieces a hacer algo primero en ti. Pídele a Dios que trabaje verdaderamente en ti, a ver si quizás no te vas de este mundo sin ser un verdadero discípulo. Abra su boca y diga: Dios, es una nueva oportunidad todos los días. Y este día y esta semana es una nueva oportunidad. Dígalo conmigo. Dele gracias a Dios por su vida, por su hogar. Si le has fallado a tus hijos, pídele perdón. Si le has fallado a tu cónyuge, pídele perdón. Si te has fallado a ti mismo, Dios te está oyendo. Él dice que al corazón contrito y humillado. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.